Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de No Solo Fútbol, donde tenemos un programa muy cargado porque la verdad es que el fin de semana no nos ha dejado ni mucho menos indiferentes. Hemos tenido victorias importantísimas como la del Recoleta Salud San Pablo Burgos y la del Burgos Club de Fútbol, que han sido un poquito las que han sido capaces de comandar a toda la ciudad hacia un fin de semana bastante amable, o diríamos que notable. Vamos a hablar de todo ello en un lunes muy bonito a nivel deportivo. Y es que el Recoleta Salud San Pablo Burgos fue capaz de tirar de épica, pero de muchísima épica, ya no solo por canastones como este, sino en definitiva por lo que fuimos capaces de ver a partir del tercer cuarto. Y es que la desventaja llegó a ser hasta de 14 puntos para los de Porfi Fisac, que sacaron pues su mejor manera de competir, incluso con los, entre comillas, jugadores menos adecuados para poder lanzar desde el perímetro. Les vimos que fueron capaces de esto, de mover la bola, de sacarla fuera, en definitiva, de ser capaces de impregnarse con ese debut de Joaquín Taboada, por cierto, en Liga CB, de lo que quería ese Coliseo. Victoria para que luego veremos la tabla. Esto ya lo dijo un día Porfi Fisac: cuanto más estemos en problemas y nos estemos pegando con los codos, mejor que mejor. Y también vamos a hablar hoy de este trail haciéndose, Trail Run, porque además cumple su quinta edición y se marchan a Poza de la Sal. Este domingo van a ser capaces no solo de hacer lo que suele ser la propia carrera, sino un montón de actividades en diferentes carreras y distancias para que el atletismo, algunos lo llaman así, esto es un cross, la realidad es correr, pero por la montaña, sea una auténtica fiesta en Poza de la Sal. Esperemos que el tiempo respete, pero es una cita donde la gente de este Trail Run haciéndose va a estar con nosotros aquí en la organización para contarnos todo lo que va a ofrecer Poza de la Sal este fin de semana. La verdad es que el baloncesto nos dio una buenísima noticia, porque el Recoleta Salud San Pablo Burgos afrontaba un partido ante Surne Bilbao Basket, que llevaba haciendo las cosas muy bien en las últimas fechas, y además estaba el conjunto de Ponsarnau demostrando un baloncesto muy completo, prácticamente en todas las líneas o en todas las posiciones, si lo quieren llamar de esa manera, no tenían ningún tipo de agujero. Fue una victoria donde precisamente empezaba todo con esas camisetas de ánimo para Jivan Jackson, que estuvo aquí en su día en este plató, y donde ante la ausencia de fichajes, Joaquín Taboada fue inscrito para el partido y ocupando esa plaza de extracomunitario. La verdad es que en el primer cuarto todo estuvo bastante igualado, pero poco a poco fuimos viendo cómo avanzaban los minutos. El conjunto vasco fue capaz de imponerse, sobre todo porque a la hora de ser capaz de cargar de faltas a nuestros dos bases, tanto a Raúl Nato como a John Axel Gudmundsson, encontramos, vamos a decir, que mucha falta fácil y, entre comillas, también en ocasiones demasiado beneplácito, bajo mi humilde punto de vista, desde el tono arbitral. A partir de aquí tuvieron que tomar determinaciones, como meter en pista a Joaquín Taboada, Gonzalo Corbalán, que se chupó más de 38 minutos, Jermaine Samos Jr., que exactamente también, y el cambio llegó tras el descanso, cuando la desventaja era de 14 puntos. Fueron capaces los de casa de ganar la batalla en la cancha y también en la grada. Una victoria que hace pensar que este equipo tiene todavía mucho que dar. Si el tiempo que llevo puedo hablaros de orgullo, pues ahora puedo deciros que me han ganado durante mucho tiempo mis jugadores. Han sido capaces, de ante un equipo que juega muy buen baloncesto, con un grado de acierto importante, de no rendirse. Que tenga la dignidad de trabajar para querer ganar siempre y no tener ningún miedo a perder, es lo que más me satisface un poco del partido. Al fin y al cabo de esto va, ¿no? Ni más ni menos. En el baloncesto no hay nada escrito. Es cierto que cada equipo puede tener una plantilla y unos atributos y una línea, pero la auténtica realidad es la que se vio en esa cancha, en ese parque del Coliseum, entre el Recoleta Salud San Pablo Burgos y el Surne Bilbao Basket, con una victoria por 96-88, que sobre todo es esta de las victorias. Yo es que tengo muy grabado aquello que dijo Porfi Fisac de: tenemos que ser capaces de ganar 4 partidos entre comillas inesperados. Creo que el primero fue ante la Laguna Tenerife, creo que este es el segundo, y las cuentas las tiene claras el técnico segoviano, que nunca las dice de manera pública que van a quedar para él
y para su cuerpo técnico. Mucho de lo que hablar del deporte del balón naranja con Diego Pérez, que está aquí con nosotros de ese podcast El Aro del Norte. ¿Qué tal, Diego? Muy buenas tardes. Muy bueno, Sergio. ¿Qué tal? Por fin Diego viene en un buen momento para poder hablar con Ya era hora, tenía casi ganas. prácticamente todas las veces que te he invitado había más piedras que sonrisas. Y está con nosotros Jonathan Vivar, entrenador de básquet. ¿Qué tal, Jonathan? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Contentos por poder hablar, Diego, de una victoria. Tenemos que ser claros, ¿no? Es la típica victoria que cuando llega es capaz de convencer a los más pesimistas y de reforzar a los pocos optimistas. Y esto es de una manera muy clara. Antes de jugar este partido, tras 2 semanas de parón, ventanas FIBA más otro tanto, ese Recoletas Salud San Pablo Burgos fue incapaz, por una parte, y por otra, de tomar una decisión arriesgada, quizás en algunas opciones, para poder traer a alguien. Se optó por subir a Joaquín Taboada, que lo metían en convocatoria. Porfi Fisac, por cierto, y me extiendo un poco más, en la previa no quiso dar a la prensa ningún tipo de pista. Es la primera vez que no habla ni de lesionado, ni de jugadores que van a entrar, no van a entrar, van a viajar, no van a viajar. Lo puso, 6 puntos de Taboada, y en definitiva, el equipo que en el peor momento del descanso fue capaz de sacar mucha garra, Diego. Pues sí, sin duda. La victoria ante Bilbao es una victoria sobre todo de carácter, ¿no? De verte 12, 13 puntos abajo en el marcador y ser capaz de remontar a base de épica y mucho orgullo. Yo creo que las bases del equipo las ha puesto muy bien Porfi Fisac. Creo que les ha imprimido a los jugadores una actitud fundamental para encarar partidos como este de Bilbao, y ya no solo el de Bilbao, ¿no? Estamos viendo que somos capaces de plantar cara a cualquier rival. Y me parece, bueno, pues también con el debut de Taboada, que le imprime también carácter y ese punto de fuerza al equipo, ¿no? Salir y meter un triple en uno de los primeros balones que coges, pues demuestra un descaro tremendo y que no hay miedo a perder, ¿no? Me sorprendió mucho, para bien. Sí, es verdad, pues que igual hace falta algún fichaje, pero lo de Taboada fue tremendo, sumado pues eso, a las aportaciones de los ya habituales Corbalán y demás. Hablaremos de ellos porque yo creo que en el partido que vimos el sábado hay nombres propios para por lo menos dar pinceladas. Es cierto que el partido de Gonzalo Corbalán es muy bueno. Hay que tener en cuenta que estuvimos muchos minutos. Bueno, Raúl Neto ni siquiera llegó a los 10 minutos por la cantidad de faltas que le pitaron. También vimos a Jon Axel Gudmundsson, que en los mejores minutos también le lastraron un poquito esas faltas. Pero hablaremos de nombres propios como el de Corbalán, el de Taboada, el de Leo Mendel, que hizo un muy buen partido. Supo leer y demostró esa calidad como un jugador que es. Pero Jonathan, es un partido que si al descanso los que estábamos ahí nos dicen este partido lo va a ganar Recoletas Salud San Pablo Burgos de 8, algunos hubiésemos perdido las llaves del coche, la cartera y absolutamente todo. La reacción es muy buena, pero además es una reacción de muchísimo carácter, de creer en lo que tú como entrenador te dice tu entrenador y te dice: oye, no te preocupes, vas perdiendo, vale, perfecto, puede que pierdas incluso de más, pero confiad en lo que hemos trabajado, que va a salir. Y cuando empieza a salir, tú lo sabes, el jugador se olvida de todo. Sí, se junta a que seguramente lo que Porfi cambió en ese descanso, se junta un aumento del acierto, ¿no? Cosa que te da, pues, lógicamente, confianza a todos los jugadores, y bueno, pues jugar con la flechita para arriba pues es más sencillo, ¿no? No es nada, a mí personalmente no es nada que me sorprenda, porque este San Pablo desde la llegada de Porfi sí que tiene, lógicamente no es todo ganas, orgullo y demás, sino que tácticamente a nivel defensivo, aunque no se vio demasiado en la primera parte, un equipo muy difícil de defender, ¿no? Bilbao, Ponsarnau, pues a la Chita Callando seguramente sea uno de los mejores entrenadores de la liga, ¿no? De todos los años que lleva en continuidad, pues lo demuestran. Entonces, más que el orgullo y tal, es también la defensa, pero ese orgullo, esa garra de agarrarte a los partidos, aunque los veas realmente complicados, sí que es mérito de Porfi, que recordemos que cuando llegó, pues Corbalán estaba hundido y jugando mal, Leo Mendel había tenido algún destello, pero no era el de ahora. Clave el refuerzo para mí de Ethan Happ, ya lo dije que era un jugador que nos iba a dar cosas diferentes. Por fin tenemos poste bajo y eso hace que nuestro arsenal, ¿no?, de ofensivo aumente, pero sí, muy difícil ganar ahora mismo a este San Pablo, que
La realidad es que si aciertan con el fichaje o los fichajes que hagan, pues bueno, se puede poner la cosa bien. Lástima la victoria de Andorra. La habíamos cogido, ¿no?, en la tabla esta semana, pero bueno, también derrota de Zaragoza, entonces a una victoria, sí. No se podían las dos cosas, Jonathan. No sé qué yo prefiero. lo veo mejor así. No lo sé. Y es uno de los temas que tengo aquí apuntados. Si queréis, mira, ya que lo hemos sacado, luego hablamos, si queréis, de nombres propios. Lo de Corbalán, Taboada, bueno, es una cosa que podemos llegar a poner encima de la mesa. El fichaje, no fichaje, incorporación, no incorporación. El tema de cupos prácticamente está descartado a día de hoy, no hay nada para traer que ni siquiera te vaya a poder aportar ni un solo minuto. Prefieres, en este caso, descartar a Augusto Lima, que no tienes como cupo, a traerte una persona que no te va a ser capaz de aportar. Yo creo que o viene un jugador o vienen dos, como muchísimo, pero creo que uno, o ya veremos. Pero ya que lo has sacado y lo has puesto encima de la mesa, es curioso, ¿no?, esta situación que se dio durante el partido y que se volvió a ver, ¿no? Esos jugadores, Diego, que son capaces de dar ese paso hacia adelante. Sí, muchos jugadores que dan el paso hacia adelante, ¿no? Yo creo que al final la baja de Ivan Jackson es una baja muy sensible para el San Pablo Burgos, y como decía Jonathan, la llegada de Zanjab es que le da un punto diferencial a San Pablo Burgos en el juego interior, ¿no? Eso hace que el juego exterior se mueva con mucha más facilidad. Y bueno, lo de Gonzalo Corbalán es espectacular, ¿no? Cómo se crece además ante estos partidos en los que sabe que él es protagonista. Ya ha perdido cualquier tipo de miedo a coger los balones importantes, ha perdido cualquier tipo de miedo a los resultados, a los momentos ajustados, y da gusto verle, ¿no? También Leo Mindel, que ha sido quizá uno de los jugadores cuestionados últimamente, verle cómo ha vuelto de esas ventanas FIBA bastante bien, en línea de lo que venía apuntando con su selección, con Brasil, ¿no?, que le veíamos haciendo buenos números. Y luego, bueno, pues lo que decía antes, ¿no?, la actitud sobre todo de Joaquín Taboada, el descaro tan enorme que, bueno, para los que llevamos siguiendo la Liga U22, pues no nos sorprende, ¿no?, pero quizá llegar a ese escenario en el Coliseum lleno, con 18 añitos, y dar esa asistencia a Leo Mindel y marcarte 2 triples, bueno, pues espectacular, ¿no? Creo que ahora mismo estamos en un muy buen momento, y reforzado pues por lo que decía antes, ¿no?, por la actitud que tienen los jugadores, sobre todo, que yo creo que llega desde el banquillo. Jonathan, hemos hablado ya de diferentes aspectos, ¿no?, de lo que son capaces de hacer, poner, quitar cada uno de los jugadores, bueno, el debut de Taboada, el buen partido del MVP con los 18 puntos de Leo Mindel, lo que hace Gonzalo Corbalán, en definitiva todo lo que fuimos capaces de ver, lo de Zanjab, que te da poste bajo, te da pintura para rebotear, defensivamente, ofensivamente, para sacar faltas, que también es importante. Bueno, en fin, es un pivot que llegó aquí bajo una circunstancia diferente de Valencia Basket y que nos ha dado un auténtico, vamos, punch hacia arriba. Es curioso, ¿no?, porque el partido en el que menos tiradores tienes a priori en la teoría para que seas capaz de meter el acierto, y los acabas tú, Jonathan, aparecen. Y aparecen porque algunos tendrán mejor o peor mano, pero son capaces de atravesar. Veíamos triples de Jermaine Samos Jr., que no es el tipo más ortodoxo, quizá la forma de lanzar, porque necesita bastante tiempo y no es un tipo que tenga el perímetro muy bien metido dentro, pero veíamos otros triples, ¿no?, de otros jugadores que se atreven, ¿no? Leo Mindel, que es cierto que tiene altura para que, aunque le punteen, pueda superar, pero fue capaz de echarse el equipo, no él, sino otros, a las espaldas, y sobre todo de mirarse, y esa química que habláis los baloncestos, tenerla, y esa química sale de la propia plantilla y sale también de lo que te diga tu cuerpo técnico. El tema del acierto de la línea de 3, pues seguramente Bilbao viendo, perdón, el scouting previo, pues hablarían de la falta de Ivan Jackson, de la falta de forma de Dani Díez, y seguramente concederían, ¿no?, un poquito más esa línea de 3 que San Pablo cogió y tuvo acierto, sobre todo en momentos puntuales del partido, para ponerse cerca, para empatar el partido, el triple de Mendel, los 2 triples de Taboada, pues para no desengancharnos del partido. Entonces seguimos necesitando un tirador fiable, y más con la ausencia de Ivan Jackson. Yo creo que el fichaje, lo he dicho desde hace mucho, debería de ir por ahí, pero bueno, al final el tiro, lógicamente hay jugadores
pues especialistas en él, pero gran parte del tiro es confianza, ¿no? Un jugador que, pues que no sea tan especialista, si confía, si tiene confianza de su equipo, de su entrenador, pues el acierto subirá. De Taboada, si puedo, ¿no? Dar Sí, hombre, y tanto que puede, ya sabes que estamos una aquí. pincelada. Bueno, a mí me parece, no es casualidad, desde luego. Yo creo que es un jugador diferente. Le ayuda el otro día que Bilbao no cuenta con que esté ahí. Entonces yo creo que cuando sale a pista, muchos de los jugadores, incluso Ponsarnaus y Le miran extrañado. sí, seguramente no saben ni quién es. Y bueno, es un jugador que lo primero, que tiene un físico que no es de tener 18 años, ¿no? Que eso le facilita mucho el poder jugar en esta liga. Y lo segundo, que bueno, también me gusta ver bastante la Liga U, porque bueno, es bastante entretenido, ¿no? Se juega a un ritmo que es muy alto casi todos los partidos, es muy divertido de ver. Bueno, es un jugador que tiene una lectura de juego muy por encima, ¿no? de su edad. Es un 3, entre comillas, pero con una cabeza de un 1. Puede jugar perfectamente al 1. Entonces, no sé si tampoco nos vamos ahora Sí, a a volver calentar, locos, sí. ¿no? A volver locos. Yo creo que no está preparado para jugar con continuidad muchos minutos, pero que es un jugador que la pena es el extracomunitario, pero que deberían ir metiendo en rotación, porque puede ser pues otro Gonzalo Corbalán, ¿no? Que llega de joven al equipo, empiezan jugando pues, Gonzalo en EVA, de chico en la Liga U, y que poco a poco, bueno, pues argentinos, uruguayos, otro carácter, ¿sabes? Están hechos de otra pasta y ahí les vemos a los dos, que me parecen dos jugadorazos. Uno ya contrastado, el otro, pues bueno, poco a poco, pero habría que ir incluyéndole en las convocatorias. Ojalá que puedan acertar en el fichaje, que no sea extracomunitario, para que pueda seguir entrando, pero es muy difícil eso. Bueno, con Joaquín Navada estamos haciendo también una buena acción para que termine siendo cupo. Esto necesita varias temporadas, Sí. claro, de formación, Sí, sí. que por eso ya ocurrió en su día con Gonzalo Corbalán, y hay que recordar que aquí ya lo hemos explicado varias veces, que puedes ser o nacido en España o tener esos años de formación necesarios para que seas cupo y te consideren como comunitario, si lo quieren llamar de esa manera un poco más arcaica, pero que se entiende muchísimo mejor. Hemos hablado de nombres propios, antes te lo comentaba, lo sacabas tú adelante, Jonathan, Diego, para mí, y esto ya es una opinión, yo la dejo votando porque vimos el partido, va a venir ahora Baskonia, que es cierto que está cuarto, que además sacó un partido con una solvencia muy, vamos a decir que predominante, ¿no? Cuando tuvo que apretar en su partido de esta jornada lo hizo y ganó bien, pero yo para mí la victoria de Andorra es más positiva que si hubiese ganado Zaragoza. Por fin en su día dijo, cuantos más estemos en este fango mejor, y yo creo que nos viene mejor, Diego, es mi opinión, ¿eh? Sí, totalmente. A corto plazo quizá no, porque a todos nos gusta vernos empatados con el que marca la salvación, ¿no? Pero a largo plazo es la mejor de las noticias. Al final, cuantos más rivales estén implicados en la batalla, más probabilidades vamos a tener de salvarnos, ¿no? En la última jornada. También el average es importante, porque al final si le tienes perdido con uno pero le tienes ganado con otro, pues eso al final pues beneficia, ¿no? Yo lo veo más como algo positivo que como algo negativo. Es que ahora viene Baskonia. Baskonia últimamente está siendo un ciclón, únicamente ha perdido uno de sus últimos 10 partidos. Va a ser muy difícil, sí que es verdad que fuera de casa es donde más ha pinchado, pero campeón de Copa, viene haciendo las cosas muy bien y muy reforzados. Va a ser complicado. Entonces, Jonathan, ¿tú preferías que hubiese ganado Zaragoza? Te doy mi visión. Sí, claro, hombre, para eso venís precisamente para dar vuestra opinión, no para decir otra Para cosa. mí, Andorra, con el fichaje de Tabac, se equivoca. Y yo creo que ese equipo va a ir para abajo. Entonces, todo lo que sea que no saque partidos, me parece que marcar con una X el partido de allí tiene que ser clave. Y yo creo que ese equipo tiene que ir para abajo. Entiendo y también comparto en parte vuestra visión, de cuantos más equipos, pues más probabilidades, porque bueno, pues se pueden dar sorpresas, pero tantas sorpresas es más complicado, ¿no? Puede haber
si solo te la estás jugando con Andorra, llega un partido ahí en Andorra, algún equipo de Euroliga que viene de viajar de no sé dónde y tal, y cuantos más equipos haya metidos en el ajo es mejor, pero yo creo que para mí Andorra es, o tiene que ser el equipo a alcanzar y ir dejando atrás. Tabac, pues bueno, ya lo hemos visto, ¿no? Lo hemos visto aquí en Burgos y bueno, pues nos dejó muy buenas impresiones. La verdad que un paso un poco efímero, pero sin dejar buenas sensaciones. Yo creo que ese equipo no va a ir para arriba, vaya. Bueno, veremos, ¿no? Solo el tiempo nos va a dejar esas sensaciones, pero es cierto que, bueno, por lo menos a corto plazo no hemos salido del descenso. Hay 2 equipos ahora a 6 victorias, más lo que puede hacer Gran Canaria, que ha fichado a nada más y nada menos que a Patty Mills, ¿no? Es que es increíble, ¿no?, lo que estos equipos son capaces de hacer. Y nosotros sin fichajes. Antes de ir con Grupo Ureta Tizona, la ausencia de incorporaciones, yo aquí el lunes pasado ya dije y di la noticia de que Foreman no había llegado aquí porque básicamente, voy a dar un paso más, había jugado con Recoletas Salus Palo Burgos para conseguir un contrato mejor en Zaragoza, y con Patty Mills, Jonathan Vivar, me ha hablado hoy, pero hemos hablado en otras ocasiones, existía un acuerdo con el jugador, no pasa nada por decirlo, porque lo decía Profi Fisac en la rueda de prensa postpartido, Álvaro Martínez ha tenido cosas muy cerca y no terminan firmando, y con Patty Mills no ha venido aquí por el clima y por la vida que iba a tener en Gran Canaria y por la que iba a tener en Burgos. De verdad, no me traten de obtuso, porque es la realidad. Y esto es así, el jugador ha preferido con 37 para 38 años vivir en un sitio mucho más amable, como son las Palmas de Gran Canaria, hacerlo en Burgos. Cada uno puede elegir, no será porque no se esté intentando. La sensación no sé hasta qué punto puede ser haberlo intentado más o menos, haber puesto más o menos dinero, más o menos tiempo, la situación deportiva no acompaña. Hay que ser sinceros, Burgos es el único recién ascendido que está compitiendo en esta Liga CB, esto hay que decirlo también. No está siendo fácil atraer aquí a los jugadores, excepto los que estaban y otros por otros motivos. Hablando de esto, claro, Diego, alguien tiene que llegar, es la frase que íbamos diciendo desde hace un mes y medio. Nadie ha llegado, se sacan victorias hacia adelante. Yo no voy a decir que Joaquín Taboada sea la solución, evidentemente no, con un chaval tan joven, pero lo que está claro es que ni el mercado de la Liga Israelí, que parece que nadie está saliendo de allí, creen que van a seguir, ni lo que queda por ahí, es complicado, ¿no? ¿A quién traes? Como decía Porfi, a un tipo que lleve 9 meses sin jugar, ¿qué te va a aportar a corto plazo? Nada. Es muy complicado querer llegar aquí. Ahora, con esta victoria, por lo menos no te descuelgas más del carro. Sí, a ver, es muy difícil porque se juntan muchos factores, ¿no? Ni el clima, como dices, con Patty Mills ayuda, ni la situación en la clasificación es favorable, ¿no? Al final es un reto mayúsculo venir a Burgos ahora mismo y bueno, yo creo que por ahí van un poco los tiros, ¿no? Que no terminan de dar con la tecla. Yo creo que un extracomunitario que meta puntos es clave ahora mismo, más aún con la baja de Ivan Jackson, pero es que es lo que dices tú. ¿De dónde lo sacas, Diego? Claro, no, aparte de eso, se están sacando partidos adelante, ¿no? O sea, con los que están. Es que nos lo comentaba Porfi Fisac que el otro día en el Aro del Norte, que es la próxima entrevista que vamos a tener este miércoles, es que él va a la guerra con lo que tiene, y lo que tiene va tan concienciado con él que se ve en partidos como Bilbao que lo saca adelante. Entonces, yo sí que creo que hay que fichar, pero viendo lo que hay, no sé, la noticia de Taboada es muy buena noticia también. Bueno, Porfi como entrenador tiene que entrenar, podrá dar su opinión y podrá decir sí, no, más, menos, esto sí, esto no. Jonathan, yo no sé si es que se ha llegado tarde a hacer las ofertas oportunas por determinados jugadores, no lo sabemos, solo lo sabe Álvaro Martínez y Félix Sancho. Lo que sí que es cierto es que parecía ya que en la última semana lo de la Liga Israelí se iba cayendo según pasaban las horas, y no sé hasta qué punto ha sido una capacidad económica, capacidad de convicción, no lo sé. La realidad es que hasta Granada, que esta última ha sido capaz de firmar, y luego es lo de siempre, Jonathan, y tú lo sabes. Claro, hay que arriesgarse porque es un riesgo fichar a estas alturas de temporada siempre. Sabes que el que viene te pide mucho dinero para 4 meses o 3. Y sabes que un poco lo que te llegue te tiene que dar un rendimiento inmediato. Yo creo que opciones han existido, lo que no vamos a saber nunca es hasta qué punto ha faltado convicción o directamente a veces uno lo da todo, pone dinero, pone proyecto, pone opciones, pone conversaciones. Es, como digo yo, pesado a la hora de llamar a la gente o a los 4 agentes que manejan a día de hoy el 90% del mercado del baloncesto europeo,
y te dicen que no. Y si te dicen que no, tampoco puedes hacer mucho. Bueno, es complicado. Yo creo que la lesión de Jivan Jackson acelera todo, ¿no? Tendrían opciones, pero bueno, andaban con margen, ¿no? Yo creo que ahora es momento de acelerar. Lo de Patty Mills, pues bueno, ya son casi 38 años, peor para su cutis. El frío de Burgos, el frío de Burgos es Ha maravilloso. preferido la vitamina D de la playa y de las canteras. Yo creo que se equivoca. Y de Maspalomas. Nada, ahora fuera bromas, la Laguna Tenerife es un equipo que llama, ¿no? Llama un poquito la atención y bueno, es que es muy complicado. Equipos Euroliga, Mónaco no tiene dinero, Mike James es una opción. Ahí estás, está echando una mano Álvaro Martínez. No sé, Albano, no sé lo que cobrará Mike James, pero una llamada, yo creo que es un jugador que podría ayudar un poco. Así me gusta, paso bien. Nah, es complicado, no sé, no sabiendo el dinero que se dispone ni el dinero que piden los jugadores, que me imagino que los que quieran llamar se van a ver como unos salvadores, ¿no? Entre comillas, y van a pedir más de lo que cuesten. Y bueno, luego que Porfi, yo entiendo que en rueda de prensa o en entrevistas o demás hable de que no necesita nada y de que trabaja a muerte. Otro mensaje yo creo que afectaría a la confianza de sus jugadores, ¿no? Pero que él por dentro está deseando que llegue alguien, ¿no? O sea, coincido con Diego que ahora con la baja de Jackson pues necesitamos un anotador. Alguien que en momentos calientes, aunque tenemos a Corbalán, que se le reclamaba esa regularidad que ahora sí que está teniendo en todos los partidos, pero necesitamos un tío que venga y que meta 15, 18 por partido y que nos dé un poquito de tranquilidad. No sé si algún equipo Euroliga, algún jugador que no juegue demasiado o demás, pero claro, aquí no hay playa. Entonces... No, Fuenteprior ya pasó a mejor día. Por cierto, pesaba yo con Gran Canaria a la Laguna Tenerife. Pesaría yo con Dringan Gran Canaria otro fichajazo, ¿eh? Por eso, es cierto, pero es diferente. Los he cruzado, pero es cierto, vamos, qué diferencia. Que sí, que va a estar con Marcelinho Huerta, va a estar, vamos, a las mil maravillas ahí en Tenerife y con todo lo que son capaces de hacer, que además están en ese top 8 a día de hoy de la Liga. Vamos a ver la clasificación para entender el por qué Jonathan piensa que la victoria de Moraván Andorra ante Zaragoza no es buena y porque Diego y yo pensamos que sí que puede venir mejor. Vamos a ver la clasificación de esta liga. Así está el líder el Real Madrid con ese baremo de 19 triunfos y 2 derrotas. 16-5 para Valencia Basket, 15-6 para Barça, con 14-6 está Baskonia, 14-7 para UCAM Murcia, 14-7 para Unicaja. Vean ahí que no todos han jugado el mismo número de partidos. 13-8 el balance de Juventud Badalona, con 12-9 la Laguna Tenerife, equipo que ya está por ahí Patty Mills para disfrutar, fíjate, de la NBA, por allá, casi nada, con algún periplo europeo, fíjate qué bien. 10-11 para Vázquez Girona, Baxi Manresa que está con 9-12, Breogán que está con 8-13, Yoposida con 8-13 también, y a partir de aquí Gran Canaria, Dreamland que tiene 6-7-14, y hasta ahí yo creo que están los problemas. 2 victorias tampoco es una locura, hay que sacarlas, cierto, y todos juegan entre todos, pero Casa de Monzaragoza tiene 6 tiene Moraván Andorra, 5 tiene Recoleta Salud San Pablo Burgos, 1 Covirán Granada. Grupo Julián patrocina este espacio. Y el partido que tenía Grupo Ureta Tizona estaba más que marcado en rojo, subrayado, con negrita, con relieve, llámenlo como quieran, destacado, el que te pega directamente al ojo cuando vas a empezar el partido. Es cierto que esa pista tiene esas luces que es una auténtica barbaridad que se juega hacia el baloncesto, yo no entiendo nada. Pero en fin, es lo que hay, esta es primera FEB y caía ante Palmer Basket Mallorca Palma por 88-72, ese Grupo Ureta Tizona que realmente incluso ya hasta casi terminar el primer cuarto se vio como se iba descolgando en el propio marcador. Es muy difícil llegar a entender qué es lo que le pasa al equipo de Denis Pombar en este sentido, porque no encuentra ningún tipo de solución para poder ni atacar ni defender, y sobre todo en el baloncesto si no hay defensa, si el uno está mirando para un lado y si todo lo demás no termina de actuar como toca, terminas perdiendo de pleno derecho.
Ojo, porque es una derrota, por mucho que Denis Pombal dijera en la previa que aquí la vida no acaba y que todo hay que seguir hacia adelante, son 5 derrotas consecutivas y eso termina de gestionar el hecho de que ahora mismo, si antes yo comentaba con la boca media abierta que son 4 para 2 descensos, ahora más que más, Grupo Urete Tizona tiene un problema. Lo que tenemos que mirarnos al espejo y tenemos que conseguir que no pase es que nos ganen en ese nivel de actividad, en ese nivel de dureza, que después da igual la defensa que hagamos en el bloqueo directo, da igual lo que querramos jugar en ataque, si cada batalla física no somos capaces de competirla y de ganarla. Me cuesta hasta esputar palabras, sobre todo porque esperaba, confiaba, creía. Jonathan, estuvimos haciendo ese partido tú y yo ante Ali Mercado de baloncesto y se vieron buenos minutos. Bueno, Diego, tú también estabas. Bastantes buenos minutos, también malos de baloncesto, pero cuando tú sabes que te enfrentas a un rival al que le sacas una victoria y además con un partido más, tienes que ir por lo menos a morir, entre comillas, sobre el parqué. Y la sensación, yo vi creo que 14 o 15 minutos de partido, fue de, en ciertos momentos, no digo brazos caídos, pero lo de la guerra por tu cuenta en el básquet no sale nunca bien, Diego, nunca. Pues no, nunca sale bien y es muy preocupante la situación de Tizona. Si hasta hace poco teníamos un poco el farolillo a medio encender, ahora ya tenemos todas las alarmas encendidas, esto se va a pique y como no pongamos un remedio cuanto antes, no sé dónde vamos a acabar, pero desde luego que estamos muy metidos en problemas, ¿no? Perdíamos contra uno de los 2 peores equipos que hay en esta competición y es que eso deja muchas más dudas de las que había, ¿no? Contra Oviedo, que hablabas tú, se vieron muy buenos minutos y se ve un partido que compites bien y que en el último cuarto se te va, pero que lo tenías más o menos amarrado, ¿no? Este partido, bueno, yo creo que desde el principio se vio un Tizona decaído y veremos a ver cuál es la medicina que necesita, porque desde luego que así no van nada bien las cosas. Jonathan, como entrenador, no voy a decir cómo se cambia esto, porque tendrías la fórmula del éxito, está claro, pero la pinta es mala. Que me llamen. Que te llamen. La pinta es mala, Jonathan. Sí, sí, sí. La pinta es mala porque no es una cuestión de reacción. Yo quiero ser optimista, por supuesto, y ojalá salga para hacia adelante, que es lo que todos queremos, pero da igual a veces el rival, la cancha, el momento, el sí, el no, 5 derrotas consecutivas, intentas buscar esos mini retos que ponen los entrenadores para las plantillas. ¿Y qué mini reto le pones a tus jugadores? El jugar pasado mañana, el miércoles, ante Palencia, que precisamente ahora mismo va con línea ascendente y que quiere terminar lo mejor posible esta temporada, porque empezó no muy bien, pero está ahora bien. Claro, es que los mini retos, los argumentos se te van acabando un poco. Es muy difícil. A mí, yo vi todo el partido y además da la sensación de que los jugadores no les importa demasiado, ¿no?, la situación del equipo. Es duro lo que estás diciendo, ¿eh? Sí, es la realidad. Yo veo, por ejemplo, a Ioce implicarse, pelear, enfadarse, protestar, tal. Le veo pues, un jugador que de verdad le está afectando, ¿no?, la situación del equipo, pero veo otros que están más pendientes de si un árbitro le pita una falta o de si mete una canasta que de intentar cambiar las sensaciones, ¿no?, del equipo. Digamos que es un poco... ¿Se podían asemejar las situaciones de Tizona y de San Pablo hace unas jornadas? Sí. San Pablo busca un cambio, trae a Ethan Hub y busca otro cambio y trae a un entrenador que quizás lo hablábamos antes, igual por fin no es la panacea de la táctica, pero que, bueno, que ha cambiado el carácter de los jugadores, ¿no? Ahora van a morir y le sale bien, y Tizona pues que no hace ningún cambio y que confía en, se entiendan mis palabras, Denis Pombal me parece un entrenador muy bueno. Sí, pero en la continuidad. Pero eso es, ¿no? Al final es darle continuidad, ¿no? Y yo creo que le hace falta algo más, porque mismamente Mallorca, pues bueno,
Igual no se ha reforzado mucho, pero te trae a Scrap, que es un jugador que para la Otro que se ha marchado a Mallorca, perdona que te interrumpa, y te lo digo de primerísima mano por el clima. Sí, No, sí. no, te lo digo de primerísima mano. Esto te lo digo Sí, sí. al no, lado final de casi él. Al final, jugadores que están en sus últimos años o demás, pues que… No van a tener esa exigencia, van a Claro. jugar para ellos, van a Eso poder es. hacer lo que quieran, y ahí Eso le es, vimos en el y- partido. Y tendrán familia, y la familia pues seguramente esté más a gusto en Mallorca que en otro sitio. Y claro, pero al final se refuerza, ¿no? Y yo creo que todos los equipos, Melilla, que está hundido, pero bueno, también se refuerza. Trae a Caicedo, trae fichajes, bueno. Y Tizona de momento, pues vemos que no sé muy bien cuál es la idea que tiene el club, pero pues están muriendo, están muriendo. Pues la oportunidad a la vuelta de la esquina, porque tienen que jugar ese miércoles a las 8 de la tarde aquí en el pabellón polideportivo del Plantío ante Palencia. Vamos a echar un vistazo a la clasificación porque hablamos nosotros con tono serio de preocupación y de gravedad, pero es que la clasificación dicta esto. Así está la tabla, Leima líder, 21-1. Por cierto, un abrazo gigante para Epi, que estuve con él hace la semana pasada, que no tenía liga, y estuve con él. Y vamos, el cariño que le tiene a esta ciudad no lo podéis llegar a imaginar. Ahí está, con Obradoiro, 18-3, 16-6 para Palencia, Inverrad de Guipúzcoa tiene ese 14-8, Estudiantes 13-8, 12-10 para HL Alicante, Flexicar Fuenlabrada que tiene 12-10, Estia Menorca que tiene 12-9. A partir de aquí la tabla noble cambia. ¿A dónde? Pues al Mercado de Baloncesto que tiene 11-11, buena temporada, la verdad. Ourense que está con 10-12, a partir de aquí 9 para Alega Cantabria, para Figui Palma y para Zamora. Y esto es lo que yo he sido capaz de denominar como que te metes directamente en el Amazonas, en la zona de Brasil, y hay cocodrilos. Y el cocodrilo se va a llevar a 2 por delante. Grupo Ureta Tizona tiene un partido más. Ojo, 5 victorias. Palmer Basket, Mallorca 5 con 1 menos. Cartagena y Melilla tienen 1 menos, uno tiene 5 y otro tiene 3. Bajan 2. Recuerdo, bajan 2 a segunda fe. Hasta aquí todo de baloncesto, que hemos hablado de manera larga y tendida y era necesario porque se necesitaba en la situación. Así que gracias a los dos que habéis estado aquí. Diego Pérez, el Oro del Norte, te escuchamos el miércoles con Diego Mayor. Eso es. A ver qué tenéis por ahí, ha dicho que tenéis ahí a Porfi. A Porfi, nada más y nada menos. El día que estuvo aquí le hubiese comprado un barco para el Arlanzón. Casi, casi. Nosotros también. Lo digo con cariño baloncestístico. Y Jonathan Vigar, como siempre, un auténtico placer tenerte aquí, en las retransmisiones, Igual. en de radio, todo. Pausa. Vamos con el fútbol en breve aquí en No Solo Fútbol. Llega la quinta edición del Trail Run Haciendo Sed. Bueno, es más, nuestros dos protagonistas hoy para hablar de fútbol saben bastante de esto. Así que llega Poza de la Sal este domingo. Esperemos que el tiempo respete sin llover. Solo pedimos eso, y que cae bastante agua aquí en Burgos. Pero sí que es cierto que es una cita importante para que además ya no solo va a ser, porque dan pasos hacia adelante los de Haciendo Sed, un trail, sino que van a tener actividades durante todo el fin de semana en un lugar tan bonito como es Poza de la Sal. Nos vamos con el fútbol. El Burgos que ganó el derbi provincial. Hacía mucho tiempo que no ganaba los dos, la ida y la vuelta. Lo hizo por 0-2 en Mendizorroza, lo ha hecho por 2-0 aquí en el Plantío. Una victoria que deja al Burgos Club de Fútbol después de este 6-6 en los dos últimos enfrentamientos, de pleno derecho para, ilusión por un lado, certezas por el otro y ambición por el tercero, optar a lo que se proponga. Venimos a hablar de baloncesto, donde le preguntaba yo al entrenador Jonathan Vivar que precisamente los entrenadores muchas veces, como la temporada es muy larga y ellos son exjugadores, buscan mini retos, ¿no? A ver si ganamos aquí que no hemos ganado, a ver si sacamos estos dos partidos que son importantes. Y en ese periplo estaba el Burgos Club de Fútbol, que se enfrentaba a los dos últimos clasificados en estos dos últimos fines de semana y ha sido capaz de sacarlo hacia adelante. Javier Tomás Benítez, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Pablo Castilla, buenas tardes. Buenas tardes. Cuando toca ganar, hay que ganar. Esta es la teoría, que es muy fácil decirla y que acaba casi cuando uno termina de decir la palabra. Pero el Burgos Club de Fútbol
ha demostrado que tiene equipo, que tiene resultados y que está en el momento clave para poder tirar hacia adelante. Por todo, por argumentos, por fútbol y porque me da la sensación de que todavía, y esta es la primera pregunta, no ha tocado techo, sino que existe todavía un pequeño margen importante para poder mejorar. No hablo de fútbol, más bonito, encajar más o menos, sino de sumar los puntos necesarios. Hombre, yo creo que el Burgos está ante un reto que es clasificarse para el playoff. Yo creo que eso es lo más importante, donde los jugadores están viendo que lo tienen ahí cerca, además tienen las ideas muy claras y el Burgos está luchando por eso. Y, por ejemplo, como lo vimos el propio sábado, yo creo que el Burgos se vio muy superior en todas las facetas al Mirandés en ese sentido. Y vamos, yo creo que va a luchar hasta el final por ese reto y esos pequeños, como dices tú, retos durante la temporada, y ahora queda el último cuarto donde hay que darlo todo. Un equipo, Pablo, que le hemos visto tener altibajos pequeñitos, porque la línea ha sido muy regular, ha habido mini rachas de perder 2-3 partidos, otras de ganar 3 o 4 partidos, pero normalmente no ha ido oscilando demasiado, ¿no? Esa regularidad donde trabaja ese cuerpo técnico. Esa regularidad le está dando ser el segundo equipo menos goleado de la categoría, estar a 2 puntos del playoff de ascenso, a 3 del ascenso directo, y decía Ramis en la rueda de prensa, que se hable poco del Burgos, que nos va a ir bien. Sí, estoy de acuerdo contigo que es un equipo bastante estable a lo largo de la temporada. Es cierto también que en casa tuvimos 2 meses en los que el equipo quizás no mostraba el fútbol que quería, pero ya últimamente en los partidos recientes hemos visto un Burgos que aprieta arriba, que presiona, que ejecuta con mucha velocidad las acciones. Y sobre todo veo que Ramis ha encontrado ya sus 11 jugadores, quizás con un matiz que hemos visto en la entrada a PEN porque Ferniño no ha estado, pero ya no hay duda de quién es el 11 titular del Burgos, los jugadores que son verdaderamente importantes, y eso les ha hecho a ellos dar un paso adelante. Y luego el margen de mejora está en el aprovechamiento y la utilización del fondo de armario que tiene el Burgos, que tiene jugadores que pueden ser revulsivos en la parcela ofensiva y pueden ser muy determinantes. Es curioso, ¿no? Porque el Burgos Club de Fútbol a día de hoy, lo que acabas de decir, Pablo, están datos, es el equipo que menos alineaciones distintas ha hecho de la categoría, pero esto ha ocurrido hace un mes, porque hasta hace prácticamente ese mes y medio veíamos a gente que entraba, que salía, siempre 1, 2, 3 piezas. Y por lo tanto da la sensación, y los dos habéis sido exjugadores, de que cuando tienes a un cuerpo técnico que te da prácticamente 5 meses para que todo el mundo tenga ciertas oportunidades para demostrar qué porcentaje puede aportar a un equipo y terminas haciendo ese 11 tipo, es porque todos saben perfectamente cuál es su rol, pero no es un rol que sea residual, sino que cada uno dice, vale, perfecto, yo he tenido mi tiempo, he demostrado lo que puedo hacer, sea el que tengo al lado que puede jugar por delante o no de mí, y asumo mi parte y voy con esto hasta donde tenga que ir. Lo complicado es eso, ¿no? Que un tipo que juega 300, 400, 500, 600 minutos, o un Ferniño que se recupera, que quizás no estaba para ser titular, pero juega Kevin Apen de pleno derecho, y es bastante probable que vuelva a jugar el próximo partido de titular, es decir, que cada uno acepte la camiseta que le pone y no el dorsal que muestra tu zamarra, yo creo que es lo más complicado, yo la doy a los dos en el fútbol, y parece que este equipo a día de hoy lo tiene. Hombre, habla muy bien de los suplentes, llama muy bien del cuerpo técnico, porque ser titular y cuando te da la confianza, yo creo que al final tú das un paso adelante, como dice Pablo, y dices, me siento importante, pero sobre todo la importancia de la plantilla, la importancia de que el cuerpo técnico le diga a la plantilla, oye, tú también eres importante, y cuando sales de revulsivo, pues se nota, porque cuando salen, cualquier jugador que está saliendo lo está haciendo muy bien, y igual el siguiente día pone a Ferniño en vez de a Pen, y al final, cuando salga Kevin Apen, pues seguramente lo haga igual. Yo creo que es muy importante que todos se vean la importancia de toda la plantilla, tanto titulares como suplentes. Y el Burgos, yo creo que el cuerpo técnico, vamos, un 10 en la gestión de la plantilla que todo el año. Y de momento, sobre todo para ese último tercio, ¿no, Pablo? Claro, los dos habéis sido muy titulares cuando habéis jugado. Tú como mediocentro muchísimo, tú como capitán, que te voy a contar en el lateral derecho. Claro, cuando uno juega y siempre ves su nombre en la pizarra, genial, evidentemente te lo ganas. Pero sobre todo el tener a los que sean, sin poner nombre y apellido, sale Apen el otro día un rato, marca en Zaragoza, titularidad. Hemos visto a otros jugadores que no han sido titulares a lo largo de la temporada y que han tenido oportunidades, las aprovechan. Saúl jugó el otro día, evidentemente ha vuelto Grego, él no ha estado, pero ya sabe el cuerpo técnico que ahí tiene a otro jugador. Cuando los laterales, Brais Martínez le ha tocado sustituir a Florian Miguel o a Aitor Buñuel, han marcado un nivel para decir, no hay ningún problema, si hay un momento en el que tú no estás bien, va a ir otro que va a rozar un nivel por lo menos para sacarme el trabajo hacia adelante. Eso es saber tener enchufada la plantilla, y es muy complicado, para un jugador no ver tu nombre en la pizarra, saber que empiezas en el banquillo y que ese es tu rol a cortísimo plazo.
Sí, sin duda. A ver, la dinámica positiva del equipo ayuda en todo esto, pero es cierto que Ramis, y lo hemos comentado otros días, llevaba meses buscando que todo el mundo participara, ha dado oportunidades en el once titular prácticamente a todos los futbolistas. La Copa del Rey fue fundamental también para ver un buen nivel de los laterales suplentes, un buen nivel de Mollejo, un nivel de Mejía. Y ahora él ya ha encontrado su once. Creo que poca gente puede discutir de que ahora mismo son los 11 jugadores más capacitados para salir de inicio, pero es cierto que los suplentes están muy enchufados y cuando les toca salir, sustituir a un jugador, el otro día Saúl del Cerro o Kevin Apen, se les ve que no desentonan, que están muy metidos en dinámica y que aportan sus características individuales. Y los partidos, en la mayoría de los días, lo ganan el banquillo, se ganan en las segundas partes. Y ahí es fundamental esa rotación que ha mantenido Ramis. Yo por mí le doy un 10 y también en cuanto a la construcción de la plantilla, que con ese matiz que hemos comentado de la defensa central, del mediocentro organizador, que se ha intentado retocar ahora en invierno, pero estamos viendo que es una plantilla muy competitiva y que yo creo que nos va a dar alegrías hasta el final. Decía un entrenador que, no voy a decir el nombre, hace mucho tiempo, me comentaba, una de mis labores cuando no saco un jugador no es que se vaya enfadado, sino que se vaya con la ilusión de que lo que puede llegar a aportar, quizás el próximo fin de semana lo utilice. Dice, esa es mi labor, ¿no? Yo creo que esa es la sensación que tienen todos los jugadores, ¿no? Pensará Saúl del Cerro que si lo sacan el próximo día 10 o 15 minutos, por poner un ejemplo, o si sale Marcelo Espósito, que hacía mucho que no participaba para esos últimos 5 o 6 minutos, que sepa que cuenta, que hay un entrenador que lo pone por delante de otro y que por lo tanto sabe su trabajo y sabe lo que puede llegar a aportar. Creo que esa labor está hecha, ya lo que dé o no la tabla clasificatoria será harina de otro costal, porque Javier Tome Benítez, Ronnie, no ha fallado nadie de arriba. A ver qué hace hoy el Almería. Yo veo muy complicado, y en otra ocasión que estuvisteis aquí dije lo mismo, veo difícil que todos, incluyo al Burgos Club de Fútbol, sean capaces de mantener este ritmo. Ahora mismo el Burgos está en una media casi de 67 puntos, que lo miro mucho, ¿no? La cuenta la vieja, pero todos los de arriba, quitando el Castellón, no están fallando, y esto es una prueba de resistencia. Hombre, además, mira con qué plantillas está el Burgos peleando, ¿no? Porque quieras que no, el Burgos dentro de esas plantillas no estás quizá en el lugar más privilegiado, ¿no? Tenemos la plantilla de la Almería, la plantilla del Racing, la plantilla de Las Palmas que hemos comentado antes. Entonces, ahora es donde salen los buenos jugadores y ahora yo creo que los de arriba dicen, ahora no vamos a fallar. También es verdad que en la segunda división pasa mucho que hay una parte del medio donde ya no compiten tanto. Están los de abajo y los de arriba y los del medio que no compiten tanto. Y ahora lo que cuesta más es casi jugar contra uno de abajo que contra uno del medio. Entonces, esos partidos son los que no hay que fallar. Se suele decir aquello de dejarse llevar. Nadie se deja llevar al 100%, pero no es lo mismo tener un objetivo claro que, por ejemplo, ser un jugador del Cádiz que acaban de destituir a tu entrenador, ha ido otro, tienes 35 puntos, parecía que ibas para arriba, ahora vas para abajo, por poner un ejemplo, Sí, u otros tantos, como puede ser la Sociedad Deportiva Eibar, que es nuestro próximo rival, que por fin fue capaz de ganar fuera de casa, era el único equipo que no lo había hecho. Son ejemplos, y se van a ver. Por supuesto, aquí nadie entrega ni tira la toalla. Pablo, quiero hablar de nombres propios también para que Ronnie dé su opinión, pero decías tú lo de Iván Morante. Para mí Iván Morante hizo este pasado fin de semana el mejor partido que le he visto con el Burgos Club de Fútbol. No necesitó en este caso marcar, por ejemplo, o hacer una grandísima asistencia, pero a nivel futbolístico creo que fue uno de los jugadores que mejor leyó cualquier tipo de situación de partido, ofreciéndose cuando tenía que ofrecer, avanzando cuando tenía que avanzar para dejar espacio y que salieran los centrales, y también lo de Curro Sánchez. Me parece, y además sé que vosotros coincidís, que en ocasiones con Curro, porque otras temporadas ha sido capaz de tener una posición diferente, se le miran los números, pero hizo un partido soberbio. Sí, bueno, lo primero, Morante para mí es el futbolista mejor dotado técnicamente de la plantilla y creo que es que si la suerte la acompaña y acaba en el sitio adecuado, en un proyecto ambicioso, creo que es un futbolista de primera división. ¿Qué pasa? Pues que Morante ha sufrido mucho el tipo de fútbol del Burgos. Morante es un jugador que necesita la pelota y que necesita que su equipo apueste por tener el balón. Morante sufre mucho en la ida y vuelta. Es un futbolista que físicamente no tiene esa capacidad que tiene Atienza y muchas veces no va a apretar arriba, no muerde. Pero todo esto que hemos hablado de Ramis nos conduce a ver un Morante que está muy metido, que físicamente está bien y con el balón sigue siendo un hombre brillante. Lo de Curro, estoy de acuerdo con lo que has dicho tú, creo que hemos sido todos muy injustos con él. Creo que es un futbolista que desde hace ya tiempo se pone la camiseta del Burgos
y realmente está comprometido con el club, con la ciudad, con el proyecto. Y ahora le está saliendo todo de cara. Nadie nunca ha podido dudar del esfuerzo, del trabajo de Curro, y ahora, bueno, la precisión, la ambición que tiene en tres cuartos, la capacidad que tiene de generar fútbol y de generar ocasiones, sin duda para mí es uno de los mejores jugadores de la categoría. Decía Luis Miguel Ramis de él que primero, que hay que saber leer un pelín, yo siempre lo digo entre líneas, en los postpartidos de Luis Miguel Ramis, si leemos un poquito entre líneas, podemos llegar mínimamente, ¿no?, a lo que hay en el vestuario. Decía, yo a cualquier jugador, se llame como se llame, primero les pedimos, el cuerpo técnico, un rendimiento individual y que ese rendimiento individual con lo que les pedimos redunde en el colectivo. Es decir, que si nos hacen caso, al equipo le va a ir bien. Y a partir de ahí ellos van a tener situaciones para poder generar opciones, en este caso de Curro, de gol. Y eso es lo que le pedían, ¿no? Y Curro lo llevaba intentando porque marcó 2 ante la Cultural Deportiva Leones en el primer partido de Liga, había marcado uno esporádico, ahora mismo no recuerdo la fecha, pero creo que fue a finales del año pasado, y se encontró con el gol. Pero lejos de eso es un jugador que lee muy bien los momentos del partido. Le podrá ir mejor o peor, podrá jugar 50, 60, 70, 80 minutos, pero en este caso además fue capaz de propiciar el primer gol y de marcar el segundo. Hombre, además es que yo creo que Curro, hemos tenido otras temporadas donde las cifras eran muy altas y donde se le exige porque lo tiene. Es que muchas veces es lo que dices, ¿no? ¿Cómo le exigimos a un jugador tanto? Pues Curro es esos que hemos visto, todo lo que le ha dado al Burgos, como con esa ida y vuelta, esos goles que ha metido otras temporadas y esos pases de gol con la calidad que tiene, con lo cual le exiges más. Así que cuando le ves con números tan bajos o que igual no aporta tanto de manera vistosa al equipo, pues llega un momento en que parece que está mal. Cuando yo creo que hace un trabajo, y es un poco también lo que comenta Pablo, que al final en tres cuartos pues es determinante en esta categoría. David González Ballesteros, Pablo Castilla, 8 goles y 4 asistencias. Renovado hasta 2029. De Burgos, para Burgos y por el Burgos. Y bien renovado, porque con esas cifras, y creo que tiene, fíjate lo que voy a decir, que no se me malinterprete, creo que tiene mucho que mejorar en cuanto a la aportación continua en el fútbol del equipo. Es intermitente en ocasiones, yo te entiendo. Es intermitente, pero le va bien mucho el estilo de Burgos, ¿no? Porque no sé si puede tener esa continuidad en la generación de fútbol. Pero creo que son 8 goles, 4 asistencias, has comentado. En el último tercio de campo es decisivo. Y la capacidad que tiene para llegar al área, para ser ambicioso cuando podemos pensar que hay una situación clara de gol. Es un futbolista que a mí personalmente me está sorprendiendo, y por eso te digo de que gracias a Dios está renovado, porque un futbolista joven con esas cifras en segunda división, esos minutajes, no suele pasar desapercibido. Es más, una de las claves de su renovación, que algunos se enfadó conmigo por adelantarla, es el hecho de ampliar su cláusula de rescisión, aparte de una mejora de contrato sustancial, porque cuando lo firman aquí era su primer contrato profesional de pleno derecho, venía en este caso de un periplo de lesiones, Real Maribé, Numancia, no estaba en su mejor momento, pero era una de las opciones, ¿no?, el blindar a este jugador, como también en este caso se hizo cuando se firmó Alexis Zancos, ¿no?, otro jugador que es curioso, ¿no?, haciendo un muy buen partido, no fue el más destacado, y eso que hizo un muy buen partido, pero quizá con esa defensa de 5 estos laterales tienen más problemas para ser capaces ellos de doblar, y necesitan más ayudas para hacer los 2 contra 1, bueno, cosas que vosotros sabéis de pleno derecho. Ronnie, qué bonito es ver a un jugador de Burgos, ¿no?, hacer estas cosas. Es que, Pablo, Ronnie, no lo hemos tenido prácticamente nunca. No. Aparte, tampoco se le ha valorado al jugador de Burgos. Quiero decir que llega un momento en que... Sí, vosotros lo sabéis. Quiero decir que dentro de lo que cabe, primero la oportunidad, que se lo ha ganado, y luego también que siempre como que el de Burgos está ahí y le das menos poder, y con esta renovación yo me alegro un montón, porque al final es como que le estamos dando el valor que realmente tiene ese jugador, por encima de que sea de aquí o no. Pero hombre, te alegras más evidentemente cuando es una persona que es de aquí, porque además los colores no se sienten igual, aunque muchos jugadores del Burgos están implicados en el proyecto, pero nunca es lo mismo. Da mucho gusto verlo así. Y por el otro lado tenemos al Club Deportivo Mirandés, Pablo, que vimos exactamente, es que ver al Club Deportivo Mirandés prácticamente desde hace ya muchas jornadas con cambios de entrenador es ver lo mismo. Ante el Ceuta 10 tiros a puerta, no aciertan. Ante el Burgos Club de Fútbol tienen opciones con el 2-0 para marcar uno y meterse en el partido, no aciertan. Y en línea defensiva me parece que es un equipo que tiene muchas carencias, es mi opinión. Sí, lo comentó Muneta en la rueda de prensa. Yo creo que el Mirandés, más allá de los problemas colectivos que tiene, creo que peca muchos días de una falta preocupante de contundencia y de ese otro fútbol que comenta él, ganar los duelos, disputar, apretar.
Segunda división no va solo de la calidad y de lo que genera, sino va del rendimiento que sacas en cada acción y en cada balón. Los 2 goles del Burgos, siendo buenos goles, buenas definiciones, son errores que la generación de la ocasión parte de errores del Mirandés. Y lo tienen realmente complicado, lo ha dicho Ronnie, los equipos van a apretar y tienes que sumar. No sé, yo ya te he comentado que no veo claro el que el Mirandés pueda seguir otro año más en segunda división y sería una verdadera lástima. Yo creo que aquí hay una cosa bastante clara, ¿no, Ronnie? De medio campo hacia adelante son capaces de tener ese desparpajo que te da la juventud, como decía Ramis, ¿no? El no pensar en tu tabla clasificatoria, pero donde hay que pensar es de medio campo hacia atrás. Ahí es donde sí que pesa el hecho de pensar dónde estás, no recibir, que no me metan, porque si no va a ser muy complicado. Y ahí vimos que, bueno, es un equipo que independientemente del cambio que pueda hacer jugando con 5, con 4 atrás, en portería tampoco es que ni con Nikic ni con Juanpa hayan encontrado un portero que sea capaz de sostenerte el partido cuando lo necesitas. No digo que de darte ni siquiera puntos, no doy ese paso extra, pero defensivamente es un equipo que tiene muchísimas costuras, le hacen gol con mucha facilidad y a partir de ahí en esta categoría estás casi como se suele decir desahuciado. Es que le falta contundencia en las 2 áreas e incluso luego también en los duelos, como bien ha dicho el entrenador. Entonces, cuando te falta contundencia en las 2 áreas, en segunda división estás muerto, porque quieras que no, al final, fíjate, el Burgos es muy contundente en las 2 áreas, no tiene muchas ocasiones, pero te anota, ¿no? Y atrás está bien, y el Mirandés es justo lo contrario. Creo que a veces juega bien al fútbol porque inicia muy bien las jugadas, pero luego tampoco es contundente en área rival. Entonces ahí yo creo que la verdad que lo tiene muy complicado, y más cuando ahora estamos viendo como muchos de los de abajo están empezando a ganar, Valladolid, todos los que están por encima, Granada, salen las plantillas realmente buenas que están metidas abajo, porque hay plantillas que están realmente buenas que están metidas ahí abajo y están empezando a ganar, y el Mirandés cada vez lo ve más lejos, entonces es muy complicado. Vamos a ver la tabla, porque como Ronnie lo ve complicado, Pablo también y yo también, lamentablemente, pues así está la tabla clasificatoria. Así está la segunda división. Líder el Racing, 56 puntos, 7 le saca a Castellón, Almería y Deportivo. El primero de ellos en ascenso directo, pero bueno, están igualados a puntos. 48 tiene la Unión Deportiva Las Palmas y el Almería. Hay que recordar que el Almería tiene un partido menos, lo tiene que jugar hoy contra la Cultural y Deportiva Leonesa. A partir de aquí aparece el Málaga con 48 y el Burgos con 46. El Ceuta, que perdió, tiene 44, Sporting 42, Eibar 41 y Córdoba 41. Aquí está la cosa, pues bueno, un poco disgregada, ¿no? Con tijera, pero quedan todavía muchos puntos. 13 jornadas por dirimir, que vamos, permítame que lo diga, no es moco de pavo. 38 para Andorra, 37 para el Sanse, que está haciendo una segunda vuelta muy buena. 36 para Albacete, 35 para el Granada de Pacheta, 35 para el Cádiz, cambio de entrenador. Ahí de mi tocayo de nombre y apellido Sergio González para allá. 34 para el Leganés, 33 marca la permanencia el Real Valladolid, 31 para la Sociedad Deportiva Huesca, 27 tiene la Cultural y Deportiva Leonesa, 27 el Real Zaragoza, que ganó por cierto a Cádiz 0-1, y el Mirandés, que tiene 24, a 9 de la salvación. Pues con la tabla clasificatoria cerramos el círculo. Javier Tomé Benítez, Pablo Castilla, gracias. Nada, a ti. Es un placer. Igualmente. Me encanta hablar con vosotros del fútbol. Que nos vea. Vosotros entendéis, yo nada, únicamente pocas cosas y a disfrutar. Trofeo Diputación Provincial de Burgos. Sigue sonando el teléfono de Ronnie y de Pablo Castilla para que vayan a jugar y no les competen. Ese fútbol total, como le llamo yo, en campos de barro, sudor y de todo tipo, donde ya sabemos que va poco a poco esta segunda fase. Grupo 1A, Villarcayo lidera, le siguen Ibeas y Lerma. En el 2A, Villasilos, después segundo está Castillo de Murcia y Pedrosa Río Ulver. En el tercer grupo, Tardajo, segundo Villa Gonzalo Pedernales y tercero Sotillo de la Ribera. En el 4A, Villa líder, Ubierna segundo y Rioseras es tercero. En el 5A, comanda Covarrubias, le sigue Salguero de Juarros y Puente Duras tercero. En el 6A, Villasur de Herreros, buen campo por cierto, Mazuelo de Muñoz es segundo y Baños de Valdearados, que es tercero. Y en el 7A, Milagros lidera, Fuentespina segundo y tercero Soto Palacios. Sigue el fútbol total en el trofeo Diputación Provincial. Toma esta chilena, mira, pa dentro. Decía Ronnie, qué golazo, él no ha marcado eso mucho, siendo centrocampista dice que no. Una pausa y vamos con más No Solo Fútbol aquí en la 8.
Hablando, digo, sí, a mí, miradme a mí, que es lo que toca, por supuesto, para hablar de todos los deportes que tenemos por delante. Hablamos de balonmano y es que el Tubos Aranda Villaranda no era capaz de sacar una sorpresa en su visita ante Torrelavega, caía por 28-25, en un partido que estuvo marcado por cómo se llegó al resultado del descanso, 15-12 para el conjunto cántabro, y a partir de aquí, por mucho que es cierto que los de Javi Márquez estuvieron bien, no les fue suficiente para poder luchar el partido de pleno derecho. Eso sí, siguen teniendo a muchos equipos por detrás de la clasificación y vuelven a jugar en el Santiago Manguán este próximo fin de semana ante Logroño. Ese final de la primera parte y ese inicio de la segunda es donde quizá ellos han conseguido decantar la batalla, han conseguido 2 parciales ahí, se han ido de 3 al descanso, después un 4-1 en la salida, y ahí es donde creo que se nos ha escapado el partido. Un partido donde creo que hemos intentado lucharlo, donde creo que hemos intentado imponer nuestra defensa sobre todo, pero luego en ataque creo que hemos estado bastante atascados, sobre todo contra su 5-1. Hablábamos de esa clasificación y es que el Tubos Aranda Villaranda todavía tiene ni más ni menos que a 5 equipos por debajo y vuelve a jugar en casa, insisto, ante Logroño este próximo fin de semana, donde ese Santiago Manguán tiene que ser una auténtica olla a presión de nuevo para poder sacar esos 2 puntos hacia adelante. Quien sí que se reencontró con la victoria fue el Lugo San Pablo Burgos 2031, que fue capaz de amarrar ese triunfo en esa división de honor plata de balonmano por 30-24 ante Pontevedra. Cisne Colegio Los Sauces, como se le conoce de otra manera. Van a seguir estando ahí arriba, es cierto que están cuartos, el ascenso directo es una quimera prácticamente imposible, pero sí el hecho de seguir apretando, porque los de arriba todos firmaron sus partidos con victorias. Y en rugby volvía a la competición en esa segunda fase con la primera jornada y el Recoletas Burgos 2031 Caja Rural, que firmaba un empate al final, 33-33, después de que en la primera parte perdían por 24-10 ante su kriptonita, como la llamo yo, su talón de Aquiles, como es Silicius, Alcobendas Rugby, que ya nos eliminaron la pasada temporada. Uno de sus jugadores, Alejandro, que hablaba precisamente Alejandro Sánchez de cómo terminaba el partido. Un partido complicado, en la primera parte se nos ha escapado un poco y ya en la segunda hemos conseguido encontrar más el ritmo, pero bueno, lo importante es que nos llevamos ese empate, esos 2 puntos a casa. Que no se me enfaden mis buenos amigos que están hoy aquí conmigo en este plato de no solo fútbol de 8 Burgos, porque realmente atletismo, pues bueno, podíamos poner la cabecera general, pero tampoco podíamos hacer una de cross o de trail. Bueno, aceptamos atletismo en cierto modo porque es correr, aunque no es en este caso en pista, no es en asfalto, pero sí que lo es por el otro lado en lo que va a ser ese elenco espectacular de Poza de la Sal este 15 de marzo. Muchos meses trabajando para esta 5ª edición de este Trail Run haciendo sed. Ellos están aquí con nosotros. Aparte de ese Trail Run, hay otras actividades colindantes y también hay diferentes pruebas dentro de lo que es el propio trail. Todo muy completo para poder vivir un fin de semana muy, pero que muy completo, como digo, en Poza de la Sal. Está conmigo de cerquita David Marín como organizador de la carrera. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Y también miembro de la Junta Directiva de Haciendo Sed, porque está el presidente. Ahí está Pablo Vázquez, presidente de esta asociación Haciendo Sed. ¿Cómo estás? Muy bien. Encantado de estar aquí otra vez. Gracias por acogernos. Nada, por mí encantado. 15 de marzo, David. 15 de marzo. Llega una cita en la que lleváis mucho tiempo trabajando, habéis elegido un lugar que además a día de hoy está en auge, como es Poza de la Sal, no solo por aquellas salinas, ni por ser el pueblo de Félix Rodríguez de la Fuente, sino porque es un sitio que cada vez tiene más visitantes, que se está adecuando, y habéis elegido Poza de la Sal. Antes de nada, David, ¿por qué Poza de la Sal? Pues esto partió con una idea en septiembre de que queríamos intentar hacer un trail nómada para enseñar un poco la provincia de Burgos, intentando que cada edición que montemos del trail se celebrara en un municipio distinto de la provincia. Barajamos varias opciones y al final, gracias un poco a la predisposición del Ayuntamiento de Poza en intentar celebrar esta 5ª edición, pues salió Poza y en octubre cerramos un poco el acuerdo para intentar sacar esta 5ª edición que vamos a celebrar este domingo. Una edición, Pablo, como presidente, que una vez más no voy a hablar porque casi no merece la pena, y esto es buena noticia, de en cuánto se agotan los dorsales. ¿Cuánto duró? Pues, digo casi no quiero hablar porque es que vuelan. ¿Cuánto duró? Los primeros 650 que habíamos sacado duraron 35 minutos aproximadamente. ¿Récord? Sí. 35 minutos. Tuvimos que hacer una reunión con Poza de la Sal, que son coorganizadores con nosotros, pues porque
a ver, esperábamos buena aceptación, pero no tanta. Y entonces sacamos otros hasta los 900 dorsales que volvimos a vender de forma inminente. Todavía nos quedan, ya aprovechamos porque tenemos todavía... Yo no voy a ir, a mí no me mires, no voy a ir. Tenemos dorsales de marcha solidaria también. Ahora hablamos de ello, sí. Y bueno, pues que sí, muy contentos con la aceptación de la gente. Cuando uno es capaz de agotar los dorsales en poco tiempo, quiere decir varias cosas. 1, que la prueba gusta. 2, que el sitio gusta. 3, que el recorrido gusta y la distancia, y eso todo lo decidís vosotros. Y 4, que para mí lo más importante, que la organización funciona y que tiene, en este caso, un prestigio, aunque sea pequeñito por los años que lleváis, pero aparte de lo que hacéis de manera diaria saliendo a correr, por eso hicisteis Haciendo Sed, pues os habéis metido en otros berenjenales, como bien sabéis vosotros. David, Pablo, ya no es solo lo que es la marcha, sino 4 modalidades y marcha senderista, es decir, que se hace un poquito más inclusivo. Eso es, un poco la idea de este año era intentar meter una distancia entre medias, que es la de 14 kilómetros, para que intentar que la gente que está que se está iniciando en el trail running, que completan 8 kilómetros, y la gente un poco más experimentada, que va a hacer la de 23, tuviera cabida en Poza, y es la que mayor aceptación ha tenido, y junto con ello hemos decidido este año también sacar un poco el Chiqui Trail, para que los niños que van ahí a acompañar a sus padres o familiares y tal, también sean un poco protagonistas del día y puedan vivir un poco lo que significa una carrera de montaña. Se han apuntado casi 80 niños, y con todo ello, junto con la marcha que la hacemos con los fines solidarios para la asociación Berbiki, como comentaremos luego si quieres, y que también ha tenido una gran acogida, y que todavía la gente que se quiera unir a pasar el día allí en Poza, pues será bienvenida, porque se pueden apuntar allí in situ a última hora el domingo. Bueno, pues es lo importante, ¿no? Que esté todo abierto incluso hasta última fecha, y estamos a lunes, iremos hasta el domingo. Pablo, suspiro yo, pocas veces suspiro. El starter de 8 kilómetros, lo tengo aquí, lo tengo que leer, es que son tantas cosas. El clásico de 14K, luego tenemos el avanzado, el de más de 23K con 1200 metros de desnivel, que luego hablaremos un poco del recorrido más técnico. El circuito infantil, sub 8, sub 10, sub 12, 80 niños, es decir, 80 infantiles. ¿Qué más se puede pedir? Os habéis metido en un berenjenal importante, porque yo, no me importa decirlo, que he estado con vosotros en alguna que otra vez de speaker, siempre que he podido y encantado, han sido diferentes. A veces hemos sido capaces de hacer un par de pruebas de manera simultánea, con lo que ya conlleva, pero es que os habéis liado la manta a la cabeza. Te diremos que es la vez que de todas, que con más diferencia, más esfuerzo y trabajo nos está dando, porque es la organización más bestia que hemos tenido. Al final, Poza tiene 250 habitantes aproximadamente, y entre corredores y acompañantes y demás, pues ese fin de semana lo llenaremos, creemos que con 10 veces más, con 2000 personas. Entonces, organizar todo ese entramado, bueno, pues requiere mucho trabajo. Y de todas las locuras que hemos hecho, pues esta es la más loca, claro. No habéis hecho precisamente otras menores, insisto, que he sido testigo de alguna que otra de ellas. Hablemos primero de lo que es la carrera. David, Marín, tú eres el que haces el recorrido del terreno. Lo intento, sí. No, lo intentas, no lo haces. Vais viendo tú y Robert, sobre todo los que vais marcando un poco. Aquí se tarda esto, aquí sí, aquí no. Aquí puede haber más barro, menos barro. Aquí caben 2, aquí 1. Más estrecho, más amplio, más subida, menos desnivel. Coméntanos un poco cómo es la carrera, porque estamos viendo además imágenes de manera rotativa con lo que nos habéis enviado con todo el material. ¿Qué es lo que se van a encontrar? Cualquier corredor, y hablo más un poco entre comillas de lo profesional, da igual 8, 14 o más de 23, en ese circuito, quizá con ese más de 23, con ese Trail Run, quinta edición. Pues fíjate, los de 23 y 14 que salen a la misma hora, se van a encontrar en el inicio una subida muy técnica de piedra que es preciosa. Van a tener durante 2 o 3 kilómetros la mayor parte de la extensión del terreno, un terreno que te obliga un poco a exigirte, que te hace ir en fila de 1, que te exprime. Luego, a partir de ahí, es un entorno muy corredero, con cierta parte de pistas, alternamos con senderos, seguimos con bastantes subidas, pasamos por un mirador. El terreno y el entorno está prácticamente bien, veremos un poco cómo evoluciona el tiempo esta semana. Y luego en la parte de 14 también tiene una zona de pinar muy chula, la llegada a Poza por el castillo, o sea, hay zonas muy bonitas, y el entorno que van a recorrer, la verdad que todo el mundo que ha estado con nosotros entrenando estos 2 meses, la verdad que lo ha reconocido diciendo que era súper bonito, muy desconocido para la gente de Burgos, porque la gente de Burgos solemos ir mucho a la demanda a entrenar, y es cierto que si quieres también sacar desnivel y zonas técnicas y variadas, es una zona muy aconsejable.
os pilla muy bien. Además esa zona, como bien dices, con esos desniveles, esos recovecos, pues una zona muy bonita y que vosotros la conocéis precisamente de explorarla, como se dice en esa manera. Pablo, lo decía antes David, hay 2 puntos que tienen que salir, ¿no?, en este espacio que estamos hablando con vosotros. El primero, los más de 28.000 euros que habéis sido capaces de recaudar durante todos estos años con todas las pruebas que habéis hecho. Vais a repartir 1.300 euros en premios, es decir, que también va a haber reconocimiento, que eso también es dejar una partida, pero en esta ocasión con la asociación Berbikí, ¿no? Sí. Habéis dado este paso. Sí, y diremos que estamos encantados con Berbikí porque es una asociación que desde el minuto 1 se ha volcado totalmente en ayudarnos en lo que es la organización del evento. Son unos artistas, aconsejamos a la gente que tenga redes sociales y demás a ver los trabajos que han hecho. Han hecho un cartel maravilloso para la marcha solidaria, han hecho vídeos y están continuamente ayudándonos. Son unos artistas, se dedican al arte inclusivo, hacen artes plásticas y gráficas y desde el minuto 1 se han volcado. Estamos encantados con ellos. Si tenéis la ocasión de ver los vídeos, merece la pena ver esas sonrisas. Este año corremos por y para ellos y con todas las ganas del mundo porque de verdad que se lo merecen. Y luego, David, que este año, o esta edición, mejor dicho, con Berbikí, habéis sido capaces de donar cantidades económicas a otras asociaciones, además habéis ido cambiando, ¿no?, también un poco para ampliar, para, decía antes, ser inclusivos, ser también extensivos a la hora de ayudar por vuestra parte, con todo lo que cada uno aporta, con su dorsal, labores organizativas. Este año con Berbikí, que yo creo que es una muy buena iniciativa y además es una asociación muy conocida aquí en Burgos. Sí, es una muy buena asociación. Llevamos ya 9 asociaciones distintas, distintos ámbitos, salud, niños, infancia, distintos problemas de la sociedad. Y en ese sentido, pues no podemos estar más orgullosos y con ganas de que llegue el domingo y también que veamos culminar todo este esfuerzo organizativo que tenga una recompensa y en este caso que sea la asociación Berbikí y que consigamos donar la mayor parte de dinero posible. Una para cada uno. Para Pablo, como presidente, la auténtica realidad, y luego vas tú, David, no vas así con el puño, que vas a tener un poco más de tiempo, pero no te voy a decir el qué, ¿no? Además de todo lo que es el correr, las carreras, lo que hemos dicho, para pequeños, para mayores, hay un montón de actividades. Es decir, es que son días completos, ya no solo el correr y se acabó, o la típica comida popular, sino que tenéis actividades prácticamente desde por la mañana hasta fin de la tarde. Sí, desde primerísima hora de la mañana va a haber actividades de todo tipo. Berbikí va a tener va a exponer unos cuadros, va a haber un corto que hicieron maravilloso sobre Burgos que va a estar continuamente puesto, va a haber visitas guiadas, va a haber ludoteca para los niños, evidentemente va a haber mucha música, mucha fiesta, mucha animación, va a haber una comida popular, va a haber food truck, queremos que haya de todo allí. Que la gente haga sed, es importante, ¿no? Como se llama. Haciendo sed, y termino contigo, Pablo. Es curioso, ¿no? Porque ahora que hay tantas y tantas carreras, trails, no, arriba, abajo, medias maratones, 10K, 5K, de todo, habéis sido capaces de buscar una vía alternativa. Y aquí quiero terminar contigo porque es este primer trail nómada de España, lo decía esto al principio. No existe esto de trail nómada y vosotros habéis abrazado quizás esta prueba, esta opción o este carril que no estaba escrito. No estaba escrito, a nosotros eso nos supone mayor esfuerzo porque organizativamente buscar terreno, buscar un ayuntamiento que quiera o que confíe en nosotros es complejo, es costoso, pero le da la particularidad de que la gente si quiere participar en esta solo va a haber una edición y vamos a intentar ir cambiando de ediciones, intentando sorprender con diferentes cosas. Y sí que estamos seguros que, por ejemplo, en la provincia de Burgos hay sitios magníficos que reúnen todas las características para desarrollar una prueba de estas características. No sé y si que en el queda algo 2027, pues veremos a ver. Veremos. No sé si queda algo más. Habéis hecho llamamiento, que la gente vaya el domingo a Poza. Yo no voy a poder estar. Tenía una invitación muy buena, pero no puedo ir. Les pido aquí disculpas públicamente delante de todo el mundo. No pasa nada, disculpas aceptadas. Ya sabéis por qué no puedo ir, pero hay otros menesteres que me llaman, pero ya sabéis que siempre que estéis vosotros disculpas me encanta. Aceptadas. Y esta gente hace muy bien las cosas. Y no lo digo yo, que no les conocía de nada hace unos años y en su día cuando quisieron contar conmigo les eché una mano y de verdad que la gente de Haciendo Sed hace las cosas muy bien. Y hace bien las cosas donde les dejan hacerlas. Hasta ahí, Leo. Pasadlo muy bien, que tengamos un muy buen día este domingo, que respete tiempo sobre todo con ayuda, porque ya el resto se puede llegar a hacer hacia adelante. David Marín, como organizador de la prueba de la carrera y miembro de esa directiva de Haciendo Sed, gracias por venir, amigo. Gracias por invitarme. Y Pablo, presidente. Gracias siempre. ¿Qué decirte a ti, preso? Venga, que lo dejamos aquí, que ya se nos notan un poco las costuras tal vez de ciertos lazos de amistad.
Lo dicho, no solo fútbol el próximo lunes, con muchos más temas que tocar y que hablar. Que tengan una feliz semana, cuídense.